Hola, ¿qué tal? La saludo y los saludo esperando que estén teniendo un buen día. Vamos a continuar con nuestro comentario al libro colectivo del doctor Chamizo, Historia y Filosofía de la Química, Aportes para la Enseñanza. Ahora corresponde que profundicemos en el ensayo escrito por la doctora Laura Benítez, académica de la UNAM, doctora en Filosofía, fue presidenta de la Asociación Filosófica de México, además de haber impartido diversos cursos, seminarios, conferencias, tanto en universidades del país como extranjeras, destacada investigadora del pensamiento moderno, concretamente de la obra de René Descartes. Así que estamos ante un texto filosófico con importantes contribuciones al campo de la ciencia moderna, tal como lo indica el título mismo del ensayo, ¿no? Sobre el concepto de materia en Newton, entre Descartes y Boyle. Entonces, noten ya con el título tenemos la perspectiva, el panorama histórico que nos propone abarcar la autora. Y al mismo tiempo señalar una de las ideas fundamentales del campo de la química. Por un lado, se trata de discutir cómo se va elaborando la noción de materia tan fundamental para la química moderna, y por otro, el sentido con el que la utiliza Isaac Newton, el gran físico de principios del siglo XVIII. Pero esto no va a surgir de la nada, va a tener un antecedente importantísimo durante el siglo XVII en una de las controversias filosóficas y científicas más interesantes que pudiéramos nosotros revisar, que tiene que ver con la definición que ya había dado Descartes a la noción de materia, la cual pues estudiamos en la escuela, nos es muy conocida, todo ocupa un lugar en el espacio, y por otro, el trabajo experimental llevado a cabo por Robert Boyle, tal vez menos conocido y sin embargo mucho más cercano al trabajo de la química, sobre todo por la influencia que tuvo para que Lavoisier lograra la revolución que dio lugar a la química moderna. Entonces, bueno, noten, estamos hablando de tres grandes figuras del pensamiento científico y filosófico, tanto por las categorías que utilizaron, los métodos que implementaron para lo que en aquel momento era conocido como la filosofía de la naturaleza. Con mayor especificidad, Boyle será quien logre una nueva definición del concepto de elemento y con eso, como les he mencionado, vamos a poder entender mejor lo que dirá Lavoisier en el Tratado Elemental de Química. Pero pues también tenemos que conocer cuáles fueron las bases que puso René Descartes para el método científico. Entonces, pues esto nos da la oportunidad de revisar, después de haber dejado un buen tiempo el ejercicio de la lectura de algunas partes de textos en francés, pues nos da la oportunidad de volver a revisar al menos una breve parte, tal vez el principio mismo del discurso del método de Descartes, para que ustedes realicen un ejercicio de traducción. Recuerden que hemos venido revisando la historia de la química de Bernadette Van Zoot e Isabel Stanger. Ahora vamos a consultar un texto clásico de la ciencia, clásico en el sentido de que es importante en cualquier formación científica conocer lo que propuso Descartes en el discurso del método, ¿no? Como él mismo subtitula su obra, para conducir, ¿no?, de la mejor manera la capacidad racional y de ese modo investigar la verdad en las ciencias, ¿no? Entonces, voy a compartirles posteriormente un fragmento del discurso del método, muy pequeñito, pero para volver a hacer este ejercicio de traducción con términos que son cercanos al español, pero que nos permiten contextualizar el texto
tal como el autor lo produjo, lo escribió en el siglo XVII. Aquí podemos hacer ya también una distinción histórica importante. Por un lado, se habla del nacimiento de la ciencia moderna con la obra de Descartes en el siglo XVII, pero recuerden que al hablar de la química moderna nos referimos al siglo posterior, siglo XVIII, con la revolución que emprende Antoine Lavoisier. Y sin embargo, ambos franceses, bueno, notemos que hay toda una tradición, también hay una serie de cambios importantes, y habrá ahora que introducir la perspectiva científica eh, inglesa, porque es justamente en ella donde podemos ver la tradición que va de Robert Boyle a Isaac Newton, ¿no? Entonces ya no se trata solo de mantenernos en esa línea específica de la química, logrando su autonomía. Habrá que también comprender cómo, con la influencia de la ciencia inglesa, fue posible también que la química debatiera fuertemente con la física, la que en ese momento pues era la ciencia modelo, la ciencia a seguir para el desarrollo de otros saberes que pretendieran explicar la naturaleza. Bueno, yendo al texto y haciendo estas aclaraciones preliminares, ya podemos revisar acá con más detenimiento, con más cuidado, eh, la propuesta teórica de la autora, ¿no? Noten, creo que podemos volver al ejercicio que hemos hecho con los capítulos previos, dar lectura al primer parrafito y luego ir subrayando las ideas más importantes. Yo les comparto lo que en mi lectura considero hay que tener presente, pero ustedes, por supuesto, con total libertad, pueden ir descubriendo nociones que para su propia formación, para su propia comprensión, no solo de el ensayo mismo, sino de toda la obra que estamos trabajando, pues puedan ir descubriendo e ir trabajando, ¿no? Finalmente esa también es la finalidad de este acercamiento a la historia de la química y la filosofía de la química. ¿Cómo comienza el autor entonces este ensayo? Newton no dedicó muchos ensayos al estudio de la materia per se. Digamos, se tiene una imagen un poco prejuiciada de que a Newton solo le interesó la física, pero estudios más recientes nos dejan ver que también era un químico. Es verdad lo que comenta la autora. No tenemos un tratado científico específico en el que Newton trabajara de manera particular la noción de materia y de donde Newton retomará las nociones necesarias para dar él mismo su propia definición, pues justamente va a ser tanto de la tradición cartesiana, René Descartes, como de la tradición boyleana, ¿no? El químico escéptico, ese gran texto con el que algunos historiadores de la química dicen que realmente comenzó la revolución de la química moderna. Bueno, también Boyle será una fuerte influencia en Newton. Y lo que nos va a mostrar Laura Benítez es que a pesar de esa fuerte influencia tanto de la visión matemática cartesiana como de la visión experimentalista booleana, Newton va a crear su propio método y su propia definición, lo que será pues una contribución importante y sin embargo secundaria frente a la importancia que tendrá el experimentalismo moderno. Bueno, continúa acá con el texto. De ahí la enorme importancia del breve texto o tratado científico del aire y del éter. Noten acá, ya muy al estilo de la filosofía, la autora nos introduce a un comentario que hará de un texto importante de Newton,
secundario con respecto a la obra más conocida de este gran físico, ¿no? Sus Principia Mathematica. Y con todo va a extraer de este tratadito del aire y del éter una serie de consideraciones que son importantes para entender la química. Sigo con la lectura, que se recoge en la colección que recibe el nombre de Textos Científicos Inéditos de Newton. El del aire y el éter fue escrito, según algunos comentaristas, hacia 1673, y en él se muestran al menos tres criterios diferentes para el estudio de los fenómenos naturales en general y de los cuerpos materiales en particular. Ya con esta aclaración, lo que tenemos por principio es que filosóficamente la química también representa una serie de problemas ontológicos. Dicho de otra manera, es para la química una tarea técnica dar respuesta a la pregunta de qué sea la materia. Pero serán los físicos los que con mayor interés especulativo se pregunten, se cuestionen acerca de cuál es el origen de la misma. La conclusión de esta discusión, previa a la obra de Lavoisier, es que a los químicos les preocupa más comprender el comportamiento de la materia, mientras que la tarea filosófica, especulativa, acerca de cuál sea su origen, quedó en manos de la física. Y bueno, sigo acá. En él se muestran al menos tres criterios diferentes para el estudio de los fenómenos naturales en general y de los cuerpos materiales en particular. Ya dijimos, es un problema ontológico o una serie de problemas ontológicos. Una perspectiva teórico-especulativa de origen claramente cartesiano, fundado en la matemática, en el lenguaje matemático, y por otra, una versión experimentalista, la que desafortunadamente hará que se critique a la química como una ciencia también de segundo orden, subordinada a la física, pues precisamente por no tener un interés de carácter teórico especulativo. Ya hemos hablado mucho de que en el desarrollo histórico de la química, esto que ha sido tan criticado por otras disciplinas, acabó siendo una identidad para la química, su sello, digamos. Y le ha costado mucho a esta ciencia lograr que la comunidad científica respetara el hecho de que al hablar de esta disciplina, pensemos que el trabajo experimental también es riguroso y también puede formalizarse. Entonces, dice acá, por un lado tenemos la perspectiva cartesiana, que subordina todo descubrimiento científico a la necesidad de enunciar una verdad a través del lenguaje matemático, y también tenemos una perspectiva experimentalista de origen seguramente boyleano, pero también una perspectiva fenomenista que es propia de Newton, que parece ser, dice acá, la elección definitiva de Newton. Ya más adelante en el texto, bueno, nos hablará de la fuerte influencia filosófica de Newton para lo que será el desarrollo del conocimiento durante el siglo XVIII. Se sigue debatiendo fuertemente si la ciencia necesita de una compleja fundamentación metafísica. Ya en el texto que se leyó previamente de Talanqué, se revisó precisamente que a esta disciplina, la química, también le constituyen problemas metafísicos, aun cuando caractericemos a la química de ser una ciencia experimentalista, una ciencia que solo se ocupa de los problemas técnicos de la materia. El hecho de que haga uso de conceptos que
no pueden verificarse directamente por medio de los sentidos y que requieren de un fuerte ejercicio de abstracción, inevitablemente hace que en la química surjan problemas de carácter metafísico. El ejemplo que vimos con la lectura del capítulo previo fue la noción de elemento. Y también podríamos nosotros decir que la noción de materia representa un problema metafísico. Pero como nos lo dice la autora, dado que acá es ante todo una cuestión de elección de método, vamos a ser todavía mucho más concretos, vamos a acotar el problema filosófico de la química con más detenimiento, con más orden y rigor, y por eso vamos a decir que al hablar de el método propio de la química, tenemos que resolver la naturaleza ontológica de esta ciencia. Cuando hablamos de la ontología, una parte importante de la filosofía, desde su origen, acá lo que tenemos que entender es el sentido de las preguntas que nos hacemos, tales como qué es la materia, qué es el elemento, qué es la naturaleza. Como en el campo de la física también se hacen este tipo de preguntas. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? Etcétera. Entonces, bueno, lo que acá yo les he subrayado, me parece que ya apunta al problema a trabajar, señala cómo es que Newton se alejará del pensamiento cartesiano en cuanto a la necesidad de principios metafísicos y la invención de hipótesis especulativas. La principal hipótesis que respalda el conocimiento científico de acuerdo a Descartes, ¿cuál es? Esa expresión que todos, todas alguna vez hemos escuchado. Pienso, luego existo. Pero noten también lo que dice la autora. También se separa de Boyle, pues considera que un experimentalismo no asentado en principios matemáticos puede resultar meramente descriptivo y nada explicativo de los fenómenos en estudio. Acá una pregunta válida que podemos hacer es si ahora todavía es cuestionable que la química únicamente lleve a cabo descripciones de sus objetos de estudio. Si seguimos subordinando toda clase de conocimiento científico al rigor matemático, habrá que aclarar de nuevo, bueno, con las nuevas problemáticas que se presentan en el campo de la química, qué tipo de relación guarda esta ciencia con la matemática. Hemos insistido mucho en defender a la química como una ciencia autónoma, legítima ante la física, donde los historiadores de la química incluso cuestionan la idea de que la química se haya desprendido de la física y que por lo tanto la química ha tenido su propia historia, pero acá, como resultado de los problemas ontológicos de esta ciencia, volvemos a una cuestión también bastante interesante. ¿Qué relación guarda la química con la matemática, por ejemplo? Sabiendo que por un importante lapso de tiempo pasó eh, necesitada del uso del método tal como Descartes va a definirlo. Recordando que cuando Descartes elabora la noción de método, también muy conocido por todos y todas esas reglas, pasos a seguir para una investigación que vaya desde la observación, pase por el análisis, llegue a una conclusión que pueda ser verificable, Descartes la pensó para todos aquellos problemas de la naturaleza que pueden traducirse a un lenguaje matemático. Tan es así que la definición de Descartes sobre la materia también tiene al final, ¿no?, que ver con una cuestión de carácter matemático. ¿Qué es lo que vemos entonces hasta este primer acercamiento a la propuesta de la autora? Newton es heredero
retoma partes de las nociones cartesianas sobre la materia, lo mismo de Boyle, pero también toma distancia de esta fuerte influencia. Con respecto a Boyle, que es donde también tenemos que hacer énfasis, le resulta importante cuestionar una serie de experimentos que no logren enunciarse al final, los resultados de dichos experimentos, no logren enunciarse por medio del lenguaje matemático. Y bueno, finalmente, dice la autora, este desacuerdo metodológico constituye, en mi opinión, el punto de partida de Newton para desarrollar su concepto de ciencia experimental, asentado en principios matemáticos. Esta breve idea finalmente es sin duda importante de subrayar, de tener en cuenta, porque puede ser una guía de lectura de los principios de matemática de Newton. Y bueno, ¿cómo avanza la autora en el texto? Este tercer párrafo de la introducción nos va a decir cuál será la estructura que seguirá para su ejercicio. Dice, en una primera parte, examinaré los acuerdos y desacuerdos de Newton con el mecanicismo cartesiano, que esta es otra idea importante a destacar, ampliamente desarrollada en su discurso del método, lo que podríamos nosotros llamar actualmente el causalismo cartesiano, donde toda reacción obedece a una acción previa, es un causalismo si se dan cuenta, no puede haber efectos si previamente no vemos cuáles son sus causas, y que al mismo tiempo esto permite encontrar comportamientos continuos o repetitivos. Subrayando sobre todo, sigue diciendo Laura Benítez, la aceptación cartesiana de la homogeneidad material y el concepto de éter que Newton parece aceptar en todo, ¿no? O ampliamente. ¿Cuál es la consecuencia del mecanicismo cartesiano en el campo de la química? Que acabe convenciendo a varios estudiosos de la naturaleza de la época que la principal característica que tiene la materia es ser homogénea. Sigue diciendo la autora, al mismo tiempo señalaré sus desacuerdos con Descartes en cuanto al plenismo y la acción corpuscular. Eso, pues claro, tendrá mayor sentido con la crítica que hará Newton a la noción de movimiento, tan importante porque de esto se desprende, como bien saben, la teoría de la gravedad, ¿no? Que Newton encuentra muy reducida y que pues justamente va a ampliar con su propia definición de gravedad. Luego, en la segunda parte del ensayo, sigue diciendo, acá les muestro en la página 158 del texto, yo espero que se esté proyectando, de no ser así, bueno, pueden remitirse a la página 158, ahí sigo con la lectura, me referiré al acuerdo newtoniano con el experimentalismo, no olvidemos que esto tiene que ver directamente con Boyle, particularmente para la explicación de algunos fenómenos químicos, como la fermentación o la corrosión, y por supuesto, señalaré su inconformidad con un mero experimentalismo descriptivo. Que aclaremos también, no es que Boyle únicamente haya llevado a cabo un mero experimentalismo descriptivo. Es por el mismo Boyle que se puede plantear la pregunta metódica, ontológica, de la relación que guarda la química con la matemática. Pero claro, eso requeriría que este ensayo se abocara más a la propuesta de el autor de El químico escéptico, por ejemplo. Y el químico escéptico, bueno, detalles también que hay que tener en cuenta,
se va a publicar en 1661. Noten, casi 10 años antes de el texto que está comentando Laura Benítez de Newton, ¿no? Del aire y del éter. Bueno, sigo acá en el último párrafo de la introducción. Finalmente mostraré que la metodología newtoniana representa una tercera vía entre las especulaciones teóricas, no olviden pensar con esto a Descartes, y el experimentalismo sin fundamentos matemáticos. Un poco podríamos justificar esta idea de la autora diciendo que para muchos filósofos de la naturaleza, todavía no químicos consolidados, consolidados en el sentido moderno, porque eso sucederá hasta Lavoisier, aun cuando la intención del químico escéptico de Boyle sea, tal cual aparecerá en la obra, hacer ya una distinción entre alquimia y química, noten, esa es otra más de las aportaciones de Boyle. No solo redefinir la categoría de elemento, no solo mostrar la necesidad de un nuevo método para la química, resulta que ya incluso hay una sugerencia racional con respecto al nombre propio de esta disciplina, que ya no alquimia, sino química. Así que bueno, resulta interesante, como pueden ver, profundizar en lo que fue las aportaciones de Robert Boyle, sin mencionar, bueno, todas las explicaciones específicas concernientes al campo de la química. Lo interesante es que predominará la interpretación newtoniana y será importante que lleguemos a Lavoisier porque no solo va a la obra de Lavoisier a dar un paso adelante en esa importante tradición del pensamiento francés, dar un paso adelante frente a Descartes, no solo va a mostrar su adhesión a los principios expuestos por Robert Boyle, también va a implicar una ruptura con la concepción newtoniana de la materia. Parece que a veces se olvida las dimensiones de esta revolución científica propuesta por Lavoisier. O sea, realmente pareciera que en el fondo, en un sentido técnico, está tomando distancia de el fenomenismo, de la metodología newtoniana, que también es cierto, siguió inspirando el trabajo científico de los físicos por largo tiempo. Si la química logró tener un desarrollo propio con todos estos cambios, con toda esta revolución en manos de Lavoisier, la física no se quedó con las manos vacías, sino que siguió trabajando en los marcos teóricos propuestos por Newton. Y esto es muy importante también porque si pensáramos sumado a la historia de la química, a la historia de la física, veremos cómo el modelo científico de Newton va a inspirar los trabajos de la física más importantes del siglo XVIII y XIX hasta llegar, ¿no?, a Einstein. Bueno, concluye ahí entonces la introducción. A la vez concluiré que para Newton no se trata de decidir entre el atomismo y el corpuscularismo, dos nociones en un sentido ontológico importantes para la química, porque con la noción de atomismo lo que entendemos es esa homogeneidad de la materia. Con la afirmación de que todo es materia nos referiríamos a la misma materia. Mientras que la versión filosófica corpularista o corpuscularista remite a una diversidad de materias primigenias, que es con la que mejor trabajaron los químicos y la que va a retomar Lavoisier. ¿Por qué en la historia de la química hay una discusión fuerte entre quién es
entre comillas, realmente el padre de la química moderna, si Boyle o Lavoisier? Bueno, mucho depende de esta distinción entre atomismo y la perspectiva corpuscular o corpuscularista, dado que resultó mejor para la química rechazar la definición especulativa de una materia homogénea o de la materia cuya cualidad sería ser homogénea, la misma para todo, ¿no? Por eso es que la noción de éter acabó siendo pues más importante para la física, más útil para la física que para la química. Y bueno, sigo acá respecto a la materia, ya que esta le pareció una cuestión secundaria para su filosofía experimental, y el fenomenismo, que anterior al de Berkeley, es una consideración que se encuentra más acorde con su propuesta metodológica. Finalmente, referiré algunos aspectos sobresalientes del experimentalismo boyleano. Porque, bueno, recuerden que la intención de todos estos textos es, al final, hacer alguna aportación al campo de la historia y la filosofía de la química. Bueno, el primer subtítulo, no de profundización, es Newton y el mecanicismo cartesiano. Hay muchas cuestiones igual acá a trabajar con atención. En el tratadito que está comentando Laura Benítez, ahí ella nos comparte, Newton muestra no solo su conocimiento del pensamiento cartesiano, sino también con todo lo que él está de acuerdo hasta cierto punto, porque ya ha dicho, también va a mostrar las distinciones, las diferencias, las distancias que tomará Newton con respecto a Descartes, especialmente con esta noción del mecanicismo, con esta visión causalista cartesiana. De la filosofía naturalista de Descartes, Newton, para muchos el padre de la física moderna, por ejemplo, aunque eso también implica una discusión, porque qué pasa con los trabajos de Galileo, por ejemplo, solo que Newton tiene un sistema mucho más amplio y por lo tanto, bueno, pareciera más completa su teoría sobre la naturaleza. Newton toma la tesis de la homogeneidad material, pero no para afirmar que la materia tiene como propiedad esencial la extensión, al modo de Descartes. Materia es todo. ¿Qué es esta propiedad esencial de la extensión? La afirmación que nos lleva a decir que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, de acuerdo con la perspectiva geométrica cartesiana, sino más bien siguiendo en parte su tesis corpuscular, al considerar que los cuerpos de cualquier naturaleza, acá pone una serie de ejemplos, pueden dividirse en partes y que las partes finas de la materia son aire y que el aire puede a su vez dividirse hasta llegar al éter. Este pasaje es importante, ¿no? Acá subraya que ya también aparecen Descartes de manera tangencial, una visión de la materia corpuscular, pero predomina como resultado del mecanicismo cartesiano una visión más bien homogénea de la materia. Aun cuando subyace esta tesis corpuscular, predomina en Descartes, por esa intención de matematizar los problemas de la naturaleza, una visión homogénea de la materia. Pero al mismo tiempo, noten, o sea, esto también es importante aclararlo. Newton va a retomar esa idea de carácter más secundaria, no tan fundamental para Descartes, en donde, bueno, las consecuencias para la química son importantes. Acá nos propone una dificultad ontológica de la química, el hecho de la división en partes más finas, más elementales. De ahí que sea importante recordar cuál será la noción que dé Boyle a elemento, ¿no? Recuerden que con Boyle, digo, esto es como para aclarar la separación de Descartes de Newton con Descartes, ¿no? Ir hacia la noción de elemento de Boyle. Para Boyle,
El elemento, pues es, aquí vamos a decirlo muy rápido, un cuerpo simple, ¿no? Aquello a lo que se llega con toda esta segmentación de la naturaleza. Claro, todavía se están manejando categorías alquímicas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Aire, y después del aire, de la división del mismo, éter. Dice, con respecto a la homogeneidad material, que finalmente es la idea que conduce a la propuesta cartesiana, Newton dirá en la conclusión de sus textos científicos no publicados que, vamos a leer acá una consecuencia importante para la física, la materia de todas las cosas es una y la misma, la cual se transforma de incontables maneras para las operaciones de la naturaleza. ¿Qué explicación da la autora? En la siguiente parte, en el siguiente párrafo. Si la materia es una, en oposición al pluralismo sustancial de la tradición, que va a formularse de una manera más racional a través de la teoría corpuscular, y que, bueno, acá hago un pequeño paréntesis, disculpen, dando un salto muy largo, esa teoría corpuscular cuyo antecedente es este pluralismo sustancial de la tradición, será retomado de manera muy productiva con Mendeleev, ¿no? O sea, es de pronto la dificultad histórica de tratar todos estos temas consiste en que parece que estamos hablando como en el mismo momento. Y no, realmente hay toda una serie de tramos históricos amplios, pero que el mismo trabajo de los químicos hará que parezcan muy cercanos a sus propios contextos. Así que de pronto el salto de la crítica de Newton a Descartes y al mismo tiempo implementar la perspectiva experimentalista de Boyle, donde de cierto modo, si no es que se resuelve, al menos sí queda mucho más claro el problema ontológico de la química, acerca de cuál sería entonces la característica principal de la materia, o bien ser homogénea, o bien que no haya una sola materia, sino diversidad de la misma. Bueno, y ni siquiera diríamos de la misma, sino toda una serie de cualidades en aquellos elementos simples que al combinarse dan lugar a toda esta variedad que conocemos, ¿no? O que podemos conocer. Bueno, ese problema va a llegar hasta el trabajo teórico de Mendeleev. Bueno, fin del paréntesis. Si la materia es una, en oposición al pluralismo sustancial, lo que pasa al primer plano son las diversas operaciones o procesos mediante los cuales podemos explicar la variedad de los cuerpos que percibimos o bien la diversidad fenoménica. Y ese trabajo sería realmente mucho más una meta de la física. Y responde la autora defendiendo en cierto modo también el trabajo de la tradición cartesiana, luego de que viene otra cita importante, porque bueno, dice ahí, Newton, todos los cuerpos materiales, incluyendo los aires derivados de ellos, están compuestos por partículas. Que acá con esta definición ya Newton está acercándose al pensamiento de Boyle, bueno, esto seguramente es cierto. Pero noten lo que dice la autora, sin embargo, los acuerdos con el cartesianismo no llegan más lejos. En efecto, si para Descartes, desde su perspectiva físico-geométrica, recuerden que al principio le llamó también teórico-especulativa, las propiedades de las partes se reducen a su figura y tamaño y su acción está limitada mecánicamente al choque. Para Newton, las propiedades de los cuerpos se hacen más específicas y complejas y las operaciones rebasan con mucho los estrechos límites del mecanicismo cartesiano, el cual es funcional para una visión matemática de la naturaleza. Pero para hablar específicamente del comportamiento de las sustancias, las cuales son diferentes de muchos modos, la concepción cartesiana se queda muy limitada. Y Newton asume que para llegar a la comprensión de todas
esas cualidades o propiedades simples, se requiere de la experimentación. Hasta ahí muy bien, pero Newton introduce nuevamente la cuestión de que ahora cómo vamos a establecer un modelo matemático con el que se establezca un orden a todas esas cualidades o propiedades específicas de las sustancias. Y bueno, ahí podemos dar un salto. Newton tampoco se limita a la propuesta cartesiana del choque de partículas como explicación satisfactoria del cambio. Esto ya explicado también por Descartes, cómo puede proceder de una materia homogénea una diversidad de cualidades. Descartes lo va a explicar por medio de, como lo dice acá ya Newton, el choque de partículas, pero que a él le resulta insatisfactoria la explicación cartesiana. Ya es una primera crítica al modelo mecanicista. Bueno, ya se señaló una previa, pero esta me parece todavía mucho más contundente. Dice en la siguiente página, porque igual si vamos parte por parte nos vamos a tardar mucho, y realmente la intención es, de pronto, discúlpenme si insisto en profundizar, es un poco más el asombro que me causa esta discusión de tres modos de plantear los problemas ontológicos de la química. Creo que, pues, para ustedes es más importante ver cómo esto aplica con un sentido muy práctico a aclarar el método propio de la química. Eso está muy bien, pero no olviden que la revisión histórica acerca de cómo la química va a tener su propio método conlleva tener conocimiento de la discusión entre estos autores sobre cuáles fueron sus propias definiciones, cuáles fueron sus propios métodos. Creo que se requiere de alguna manera apelar un poco también, además del conocimiento que pues ustedes están adquiriendo a lo largo de su formación, creo que se requiere también apelar un poco a la imaginación y admirar cómo durante el siglo XVII la categoría de materia va a representar ahora el desafío para continuar con el estudio de la filosofía de la naturaleza, que no es del todo la física, a pesar de que se contaran con muchos elementos, con muchos aspectos, muchas definiciones, para creer que la filosofía de la naturaleza era solo la física. Resulta que ahí están presentes los químicos, dando una fuerte batalla, realmente es de admirar, y ahora lo sabemos porque ya la química cuenta con una historia propia, y cómo van haciendo frente a todos estos reduccionismos. Recuerden que así le llamó Talanquer en el ensayo que vimos, ¿no? El ensayo pasado, y que otros autores, como la propia Van Zoot, subrayan en el marco del debate entre la física y la química. Y todavía más lejos, ¿no? Entre la química y la matemática. Se le criticó mucho a Lavoisier que no subordinara los resultados de sus experimentos a un lenguaje matemático. Sí se vuelve mucho más riguroso en la medida de las cantidades, ¿no? Eh, de las sustancias que utiliza para llevar a cabo sus experimentos, pero las consecuencias más importantes de sus experimentos no dieron lugar a teorías matemáticas. Eso es lo interesante en Lavoisier. Digamos, razonó como matemático, pero llegó a conclusiones más de carácter químico. Eso es realmente pues también una cosa muy importante, porque en ese sentido, también lo digo un poco eh, abusando de la historia de la química, en ese sentido, Lavoisier tiene una visión tan compleja de la ciencia como la que se dice tuvo Newton, por ejemplo. Solo que el alcance de la física newtoniana pareciera cubrir un mayor eh, margen de la realidad, por lo que a Newton se le reconoce todavía mucho más como científico que al propio Lavoisier.
Y sin embargo, noten que ya el padre de la química moderna había introducido una visión mucho más controlada de las cantidades de las sustancias que utilizó, pero al final llega a elaborar nociones, definiciones mucho más concretas, mucho más fundamentales para la química, ¿no? Quienes van a insistir en traducir los resultados de los experimentos de Lavoisier a un lenguaje matemático, ¿cuál es el riesgo de ese ejercicio? Que se pasen por alto ahora las cualidades específicas de las sustancias y que solo se haga abstracción de los problemas químicos hasta concluir, como lo va a hacer el propio Descartes, que la materia es homogénea. Y quienes van a hacer ese esfuerzo serán los discípulos de Lavoisier, con resultados interesantes porque no lográndolo dio lugar a este esfuerzo moderno. Bueno, vuelvo al texto, ustedes disculpen estos saltos. Dice ahí la autora, estoy en la página 160, en el ensayo de Laura Benítez sobre el concepto de materia en Newton entre Descartes y Boyle. Además de sorprendernos con su moderna noción de sustancia, Newton menciona una serie de procesos físicos y químicos que hablan de su labor como científico experimentalista, un camino muy distinto al cartesiano, quien elaboraba su propuesta de los elementos como una hipótesis especulativa a partir de su teoría cosmológica. Explicar esto sería importante, nos llevará algo de tiempo, al menos basémonos en lo que ya hemos dicho con respecto a Descartes. Y ahora noten cómo va a introducir otra noción a partir de otra de sus fuentes también muy conocidas de Newton, su tratado de óptica. Como hemos visto, aunque hablar de acuerdos es difícil, ya que Newton supera en general las propuestas cartesianas, porque introduce el criterio experimental tan importante para la química, por lo que ya los historiadores de la química no tienen ninguna dificultad en afirmar que Newton también era un químico. Newton supera en general las propuestas cartesianas, las cuales atienden sobre todo problemas de naturaleza del lenguaje matemático. Todavía en el Tratado de la Óptica, Newton habla de partes materiales sin decidirse por la perspectiva corpuscular o por la perspectiva atomista, ¿no? O bien, por un lado, defendemos la diversidad de las sustancias resultado de una diversidad de materias originarias, o suponemos, para fines más de carácter físico, que la materia es única, indivisible. Bueno, un poco ya esto habrá sido discutido mucho antes, ¿verdad? Que por Newton, pero sí asumiendo que posee esta cualidad de ser homogéneo. Todavía en la óptica, Newton está debatiéndose acerca de cómo definir las cualidades esenciales de la materia. Y ya dijimos, a los químicos ese problema de carácter ontológico resultó ser, al final de cuentas, secundario. Dice un poco más adelante después de la cita, sin embargo, cuando del aire y del éter entra de lleno en el tema del éter, Newton sigue muy de cerca la terminología cartesiana de los principios. O sea, se resiste de alguna manera este ánimo de Newton de ir más allá de Descartes, porque incluso en la obra de los Principia también vuelve a retomar cierto tono cartesiano, sobre todo, bien lo dice la autora, con el tema del éter. ¿Hacia dónde lleva esta discusión? Dice este párrafo que les he subrayado. Considero que en este texto temprano, Newton mide el alcance explicativo del mecanicismo, incluso rescatando el esquema cartesiano de ontología dura, con objeto de ver si es posible que dé sustento
a su propuesta de fuerzas de atracción y repulsión. Ello excluye de entrada la propuesta cartesiana de partículas materiales, totalmente inertes, que pierden y ganan movimiento exclusivamente por choque. Tal explicación le pareció a Newton reducida, ¿no? Porque el mecanicismo en las ciencias siempre será un reduccionismo, recordando un poco lo que se leyó del capítulo de Talanquier de Química de Zapada, pues no daba cuenta precisa de una gran variedad de fenómenos naturales. El gran tema de cómo poder estudiar la gran variedad de sustancias que existen en la naturaleza y que sabemos ya con Lavoisier que muchas otras se pueden crear en el laboratorio. Bueno, el siguiente subtítulo de la teoría especulativa, de todo lo que fue la influencia de Descartes y las discusiones de Newton con respecto a qué nociones tomar, cuáles superar, ahora al trabajo del experimentalismo. Dice la autora, si bien los acuerdos de Newton con Descartes solo son parciales, los desacuerdos son mucho más significativos. En efecto, Newton rechaza, subrayemos eso, que las partes materiales sean simplemente inertes, ¿no? O sea, se entiende por qué las categorías de atracción y repulsión requerían una visión mucho más dinámica de la materia que solo pensar en esta inercia de la materia con la que Descartes va a concluir con una visión mecanicista de la realidad, ¿no? Bueno, acá mismo lo dice la autora, ¿no? Pues considera que tienen fuerzas asociadas de atracción y repulsión. Tampoco acepta el plano material que en Descartes resulta de identificar la materia con la extensión. Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, no lo olviden. Newton considera que si bien los cuerpos cuentan con medidas volumétricas, el espacio se distingue de los cuerpos. En términos generales, Newton parece aceptar, según nos dicen sus comentaristas, que los fenómenos que observamos resultan del movimiento de partículas y que tales movimientos son el resultado de la interacción de fuerzas entre las partículas. Será importante investigar cuándo la química va a dar luz ante este problema. Fíjense, Newton no lo sabía. Newton parecía aceptar, según nos cuentan sus comentaristas, que los fenómenos que observamos resultan del movimiento de partículas. Aquí una pregunta importante, tal vez pregunta de examen, es cuándo en el campo de la química se aclara este problema y que tales movimientos son el resultado de la interacción de fuerzas entre las partículas. No obstante, esta no es una propuesta de ontología dura, pues no sabemos si Newton habla de átomos o de corpúsculos y tampoco sabemos claramente cuál es su origen, aunque aquí habría que introducir un poco la lectura de otros historiadores de la química que sostienen, dada esta inclinación de Newton por la química, que privilegió la teoría corpuscular, ¿no? Acá Laura Benítez se mantiene mucho más neutral frente a esto, ¿no? No sabemos si Newton habla de átomos o de corpúsculos y tampoco sabemos claramente cuál es su origen ni la causa de las fuerzas asociadas a estas partes. También todo un tema al que se van a dedicar los físicos posteriores a Newton, ¿no? Tal parece que él perdió el interés en esa clase de especulaciones que le parecían más bien metafísicas. Y sin embargo, habría que decir que Newton siempre se mantuvo en el ámbito de las preocupaciones metafísicas, tal como eh, lo dirá Einstein, por ejemplo. En cambio, esto sí, pues es interesante también, se interesó en el modus operandi de las fuerzas y en la descripción de los diversos procesos a ellas asociadas. Y de ahí, pues todo lo que nos es más conocido de Newton, ¿no? Quien propusiera la ley de la gravedad. Así, cuando nos habla de la fermentación, bueno, esto es interesante para la química, por supuesto, la corrosión o la incineración para distinguir las distintas clases de aire. Estamos claramente en un terreno empírico, que es el de las historias naturales que Bacon y Boyle desarrollaron ampliamente. Y bueno, seguro vale la pena, por la importancia que tiene para la química, esta cita del Tratadito del Aire y del Eterno. Dice Newton,
Y es así como cada una de estas vehementes agitaciones, como la fricción, la fermentación, la ignición y el gran calor, generan la sustancia aérea que se revela en los líquidos por ebullición, y mientras más vehemente sea la acción, más abundantemente se genera la sustancia. También habrá que esperar a Lavoisier para el esclarecimiento del comportamiento de los gases, ¿no? Acá todavía esto está muy, sí, en el orden de lo empírico, pero todavía no racionalizado, ¿no? No significa que Newton no lo haya hecho, pero noten cómo sigue manejando categorías del ámbito de la alquimia. Newton sabe, gracias a reiteradas formas de experimentación, cómo los metales producen gases permanentes, y se cuenta que sus cabellos, bueno, esta anécdota siempre me ha parecido un poco divertida. Se cuenta que sus cabellos se blanquearon por su incesante búsqueda del éter del plomo. De este modo, en el aire y del éter, deja constancia de su investigación experimental, que también la podríamos nosotros encontrar en su Tratado de los Principios de Matemática. Un poco en esa línea de de Francis Bacon, ¿no? Ir del ámbito de los sentidos, de la experiencia, porque al parecer no hay nada en la mente ya establecido, sino que todo conocimiento se va adquiriendo conforme entramos en contacto con las cosas. Dicho conocimiento ha de pasar por un proceso racional más exigente hasta que se logre nombrar principios de carácter universal. Bueno, esto es muy rápido, ¿no? Todavía hay una serie de momentos de los cuales el propio Descartes contribuyó a establecer eh, qué partes son las que debe de conquistar el espíritu, como él lo dice, ¿no? Hay que tener capacidad de observación, de análisis, de síntesis, etcétera, hasta poder nombrar las verdades que enuncia pues la naturaleza. Un poco esta visión especulativa, un poco esta visión que podríamos decir muy idealista también, que va a ser fuertemente una influencia en la física, ¿no? Hasta que un poco con la física del siglo XX y la demostración de la relatividad, y es una demostración matemática por principio. Luego la física tendrá que aceptar la evidencia empírica, donde las categorías fundamentales de la física newtoniana tendrán que ser cuestionadas. Bueno, la siguiente parte me parece que es muy importante. Hay una serie de aspectos que se podrían citar, pero bueno, creo que es importante que avancemos. Dice, por otra parte, aunque del aire se adhiere en general a una tesis corpuscularista de ruptura de partes, aunque ya previamente ha dicho también que no puede rechazar del todo la noción de materia homogénea del propio Descartes, solo que esta segunda hipótesis, que ya dijo la autora, será de mayor aportación al trabajo de Newton. Bueno, con ella, Newton ha experimentado con las causas inmediatas de la generación de distintos tipos de aire. Así no solo habla de movimiento violento entre las partes, como lo hará Descartes, sino que señala cada tipo de proceso que da origen a las distintas clases de aire. Bueno, todo esto tiene que ver con, incluso podríamos decirlo así, procesos alquímicos todavía importantes para la época newtoniana. Frente a este panorama, dice el siguiente párrafo que no les he subrayado, pero creo que también sería significativo que ustedes lo tomen en cuenta, no este que ahora ya subrayé. Frente a este panorama, lo interesante es que algunos años después, Newton haya llegado a pronunciarse en contra del experimentalismo sin fundamentos matemáticos, ¿no? Hay que preguntarnos, y solo pues vamos a poder responder si revisamos el texto de Boyle, el químico escéptico, si efectivamente, como acá nos lo dice la autora, Newton ha hecho una lectura crítica del trabajo de Boyle, concluyendo que carece de rigor matemático. Otras fuentes aclaran
que ese rigor sí lo podemos encontrar en el texto de Boyle, ¿no? Pero bueno, mantengámonos en la interpretación y lectura que hace Laura Benítez. Frente a este panorama, lo interesante es que algunos años después haya llegado a pronunciarse en contra del experimentalismo sin fundamentos matemáticos. O la ciencia física se funda en principios matemáticos, como pues ha demostrado el pensamiento cartesiano, o las prolijas descripciones de los naturalistas no podrán alcanzar el estatuto de ciencias, como mucho se creía de la química. ¿Qué tal? Y para hacer respetar la imagen de Newton como científico, solo se le llamó físico y no químico, porque habría muchas sospechas en contra de que la química fuera realmente una ciencia. A pesar de lo que Boyle haya escrito en El químico escéptico. A pesar de ello, ¿eh? Y noten que ya dijimos que para algunos historiadores de la química, sí podríamos nosotros fechar el nacimiento de la química moderna en Boyle. Bueno, acá la propia autora nos hace pensar por qué habría que esperar hasta la obra de Lavoisier y realmente a partir de su trabajo decir que será hasta ese momento cuando nazca la química moderna. Pero no olvidemos, no pasemos por alto las muchas contribuciones que podemos nosotros encontrar en ese bello texto. Digo bello porque el estilo con el que lo escribe Boyle, a modo de diálogo, un poco recordándonos también cuando Galileo escribe sus jornadas, también a modo de diálogo, pero acá Boyle, siguiendo ese estilo, que tiene un pasado, porque bueno, estos también los diálogos platónicos, ¿no? Ahí lo que vemos es a un maestro tradicional, todavía impregnado del lenguaje oscuro de la alquimia, y un discípulo muy práctico, eh, confundido y al mismo tiempo molesto por todo lo que el maestro le pide aprender, y él quiere realmente aplicar, y él quiere redefinir las nociones de la ciencia que está aprendiendo. Aún con ello, la química para ese momento, para la época de Boyle, no puede ser vista todavía del todo como emancipada de la física, por ejemplo. Y mucho menos si la pretensión es que eleve sus resultados al terreno de la matemática. Por eso esta afirmación del autor es muy importante. O la ciencia física se funda en principios matemáticos, o las prolijas descripciones de los naturalistas, fíjense, ni siquiera se dice químicos, no podrán alcanzar el estatuto de ciencias. Tras la insistencia de Newton se halló una polémica que sacudió a toda la comunidad científica inglesa y particularmente la Real Sociedad de Ciencias, ¿no? Tan señalada, tan afamada. Sánchez Rones, igual gran historiador español de las ciencias, hace comentarios muy amplios sobre cómo se creó esta sociedad, de la cual el propio Boyle fue fundador, es más, ¿no? Suscitaron al interior de esta agrupación de científicos prominentes ingleses. Bueno, noten acá la nota, ¿no? De Feingold. La publicación de los Principia de Newton marcó una nueva fase en las relaciones entre matemáticos y naturalistas, no solo porque su éxito inmediato contribuyó grandemente a la aceptación de los reclamos de matematizar la física, incluso por parte de aquellos que eran incapaces de entenderla, sino también porque el triunfo del método newtoniano, ¿no? Fenomenista, decía el autor al principio, ¿no? Parecía sancionar su aplicación a otros dominios científicos. Y bueno, luego explica ya a modo de conclusión de este otro subtítulo. Así, aunque heredero del naturalismo experimentalista de un Francis Bacon y de un Robert Boyle, Newton, y que de Bacon no hemos dicho mucho, pero lo que al menos diremos muy brevemente es que en el Novum Organum, Bacon va a atribuirle a la experiencia todo lo que es fundamental para el acto del conocimiento. Mientras que en el discurso del método Descartes pondera a la razón como la guía de la ciencia, Bacon va, en lugar de hablar de la razón, a hablar de la experiencia. Y claro, teniendo en claro la importancia que ella tiene en los procesos de observación de los fenómenos, entendemos que
Mientras más se le instrumentaliza, más posibilidades hay de crear un método que sea justamente el experimental, por supuesto, ¿no? Que nos lleve a conclusiones de carácter científico, ¿no? Y bueno, dice acá, aunque heredero del naturalismo experimentalista de Francis Bacon o de Robert Boyle, Newton consideró que la observación y los experimentos, no obstante ser preferibles a la mera especulación y las hipótesis fingidas, y acá es un poco severa la afirmación, porque bueno, es ante todo para Descartes una aceptación de carácter metafísico, pero bueno, igual y es cierto que también sean hipótesis fingidas, eran insuficientes, incluso esta fuerte influencia de los propios autores ingleses como Bacon y Boyle, experimentalistas, ¿no? Más Boyle que Bacon también hay que decirlo, ¿no? Porque con Boyle sí hay el desarrollo de toda una sistematización de prácticas de laboratorio que no en Bacon, eran insuficientes para proporcionarnos la clase de evidencia que un conocimiento científico requiere. Así que bueno, vale la pena preguntarse, bueno, ¿qué era lo que quería Newton al final de cuentas, no? Y esa exigencia, pues es lo que lo va a llevar a ocupar un lugar importantísimo en el desarrollo de las ciencias modernas, ¿no? Y a pesar de que la Royal Society fue fundada en 1660 para promover el conocimiento de las cosas naturales y de las artes útiles mediante experimentos, Newton dirá que, y lo cita, ¿no? El primero prueba sus inventos por medio de la geometría y solo hace uso de los experimentos para hacerlos inteligibles y para convencer al vulgo. Desafortunadamente, Newton, tal vez por el prestigio que le daría más ser reconocido como físico que como químico, concluirá que toda la práctica experimental será necesaria para hacer entender a los no expertos cómo ocurren las cosas. Porque Newton, eso sí, está un poco más allá de la discusión inmediata que hagamos, concluye, como todo físico, que el problema central no es de carácter técnico, eso parece ser una cosa un poco más, diríamos hoy, de divulgación, sino que corresponde a un problema de carácter, volvemos, ontológico. ¿Cuál es el origen de la materia? ¿No? Inevitablemente, el peso de la obra newtoniana va a tener más efecto en el ámbito de la ontología de las ciencias, la gran búsqueda de los principios últimos, que en el campo de el perfeccionamiento de los métodos empíricos que dan lugar a la experimentación. Eso que quedó a un lado en Newton fue retomado y supermejorado por Lavoisier. No vuelvo a esta idea. ¿No? Bueno, el siguiente subtítulo, el método y sus principios, este párrafo también es importante. Dice el autor, el problema de la materia, ya dijimos, que tiene que ver con la ontología de la química, nos ha servido para ejemplificar un importante cambio de perspectiva metodológica. Todo problema ontológico lleva a una perspectiva de método, eso es importante siempre entenderlo. Cuando ustedes hagan una corrección en sus métodos de trabajo, así sea métodos experimentales, sepan que habrá un cambio fundamental en las definiciones que utilizan y por lo tanto, filosóficamente eso significará que están dimensionando su disciplina en el ámbito de los problemas ontológicos. El problema de la materia nos ha servido para ejemplificar un importante cambio de perspectiva metodológica que afecta a la filosofía natural en su conjunto. Filosofía natural que no solo es física y que no solo es química, será necesario introducir una serie de limitaciones, de especificaciones, para que esa filosofía de la naturaleza ideal realmente cumpla con fines mucho más específicos. La física hacia sus propios problemas, la química hacia los suyos, y hasta el siglo XIX, la biología hacia sus propios problemas, ¿no? Así, añadir fuerza a las partículas o desvincular el espacio de la extensión no solo posibilitó una mejor comprensión del movimiento, tan importante para Newton y para la física de la época, y claro, para la física posterior,
al permitir el paso de la cinemática a la dinámica, sino que al observar más cuidadosamente estos problemas, nos encontramos frente a una pauta metodológica por completo diferente. Eso es muy importante de señalar, sobre todo si queremos nosotros dimensionar la parte filosófica de esta ciencia. Que la química no tenga un único método representa ya una cuestión de carácter filosófico, no para la química. En efecto, para Descartes, los principios de la filosofía natural debían ser los principios metafísicos, mejor enunciados en un lenguaje matemático. Para Newton, tales principios deben ser relegados a favor de los matemáticos, rechazando nociones metafísicas. Y sin embargo, ya dijimos, a pesar de ese rechazo explícito, Newton no puede sino adoptar al final cierta visión metafísica en su propia teoría. Nada menos que la noción, si no va a ser la noción de materia homogénea, sí lo será la idea de tiempo y espacio continuos. Más aún, el planteamiento de problemas como la naturaleza última de la materia o del movimiento no parecen realmente significativos a la luz de la nueva metodología. Y sin embargo, también hay que decir que los físicos no abandonaron estos problemas. Pero los químicos sí lograron dar un paso adelante, preocupándose más por el perfeccionamiento de los métodos, la instrumentalización, y con ello lo que tenemos ahí es una historia diferente. Ya no la de cuáles fueron los temas que interesaron a los físicos, sino de cómo los químicos lograron, ya lo dijimos muchas veces, hacer, o como lo dice Van Zoot y Stanger, dar identidad a su propia disciplina, ¿no? Lo que se estima importante para el conocimiento son las regularidades del comportamiento de los fenómenos. Lo hará Newton y sorprendentemente también lo hará Lavoisier. Y si ellas pueden expresarse matemáticamente de una manera precisa, tanto mejor. Pero que esto último que dice Laura Benítez será secundario, ya no para un Newton, sí, pero sí para un Lavoisier, ¿no? Sigue diciendo acá cómo se va a elaborar la visión newtoniana en este par de párrafos que son importantes. La declaración de fenomenismo es directa. ¿Qué significa esto? Bueno, que el nuevo método de la filosofía natural propuesto por Newton no está casado con una ontología dura, rígida, mecanicista, que tenga que lidiar con esencias ni con un experimentalismo que pretenda llegar a ellas. La pregunta es, ¿acaso Boyle sí pretendía llegar por medio de su experimentalismo a nociones esenciales de la química? Bueno, esa pregunta se queda abierta para que ustedes en algún momento tengan curiosidad de acceder a ese muy interesante texto de Boyle. Así, el mundo que conocemos es el mundo de los fenómenos. Y sorprende que, gracias a la crítica y distancia de Newton hacia Descartes y Boyle, llegamos a una definición más objetiva de la realidad. ¿Qué es esta? O sea, ni Descartes ni Boyle, pero sí Newton, cuando se trata de tener una evidencia más clara de qué es lo que conocemos. Justo esto, el mundo que conocemos es el mundo de los fenómenos. O sea, esta afirmación, este enunciado que pareciera tan sencillo, noten qué tipo de discusiones, de debates, de conquistas tuvo que atravesar. Y de allí su cercanía con la futura propuesta berkeleyana, de que cualquier cosa, bueno, y tratar el pensamiento de Berkeley igual es todo un tema. Acá solo remitámonos a lo dicho por la autora, de que cualquier cosa además de los perceptos sensibles nos es desconocida. El problema es cómo obtener conocimientos ciertos a través del inmenso caudal fenoménico que nos ofrece el mundo. Sin duda, la verdad a la que nos expuso Newton, solo podemos conocer el mundo a través de los fenómenos, va a dar lugar a nuevos problemas ontológicos. ¿Cómo obtener conocimientos ciertos a través del inmenso caudal fenoménico que nos ofrece el mundo? Y claro, ustedes que están en el área de las ciencias químicas deben de tener pues la seguridad
de que el desarrollo de esta ciencia logrará responder de manera rigurosa esta pregunta. Bueno, dando un salto al siguiente y penúltimo subtema, o antes de llegar a la conclusión, para que igual nosotros vayamos cerrando también, el venerable Robert Boyle, ¿no? Es interesante que se termine esta discusión exaltando o volviendo a la figura de Boyle, ¿no? Dice acá Laura Benítez, consignado en la historia de la ciencia como físico-químico irlandés, que enuncia, antes que Marriott, la ley de comprensión de los gases, y que en su famosa obra de El químico escéptico rechaza la teoría aristotélica de los elementos, ¿no? Y propone la concepción moderna del elemento químico, algo que ya habíamos mencionado. Sin embargo, para una comprensión cabal de lo dicho, que en el fondo representa una transformación teórica desde muchos puntos de vista y muy compleja de entender porque está en juego la perspectiva corpuscular, la perspectiva atomista y al mismo tiempo el debate de si la materia es única o diversa, ¿no? También la cuestión de método, como ya lo ha expresado claramente la autora, y lo mismo de si ya Boyle está pensando en las bases propias de una química que logra superar los obstáculos que le impondría una visión matemática de la materia. Todo eso, ¿no? Todo eso está ahí presente. Sin embargo, para una comprensión cabal de lo dicho, que en el fondo representa una transformación teórica desde muchos puntos de vista, es necesario comprender algunos aspectos básicos de la epistemología que Boyle adoptó, es decir, de la teoría del conocimiento de Boyle, muy cercano a lo que acabamos de decir de Francis Bacon: todo conocimiento parte de la experiencia. Tanto para fundar en ella una metodología capaz de explicar los fenómenos naturales, que es sorprendente, ¿no? Mucho antes de Newton, así como ahondar en su concepción de las teorías corpuscular y mecanicista, lo cual constituye la columna vertebral de este trabajo, ¿no? Del trabajo hecho por Boyle. Más adelante, dice en lo que les he subrayado acá, en la página 165, Boyle asume una importante división que encuentra esbozada en Descartes. Noten, acá la autora nos hace pensar que también hay un trabajo de discusión con el creador del método científico moderno y que más tarde retomarán otros autores ingleses como John Locke o Berkeley, acerca de las cualidades de la materia, las hay, y que ya con Boyle pues podemos afirmar que estas cualidades dependen de la singularidad de cada elemento. Las hay básicas o primarias, como el lugar, el tiempo y el movimiento, y las hay segundas, y estas tienen que ver con las cualidades sensibles, dice más adelante Laura Benítez, en lo que, bueno, no les he subrayado, pero sí es importante, acá se lo subrayo, página 166. Una novedad que introduce Boyle es considerar que en las cualidades secundarias podemos encontrar actividad o poder causal, algo que se tipificará más adelante. Y que digo, estas causas no solo obedecen entonces al ámbito de la especulación, suponer a través de qué principios funciona el universo, sino que también puede que existan causas o principios a la luz de estas cualidades que observamos y nos permiten distinguir una sustancia de otra. Sin embargo, debe quedar claro que las propiedades de los cuerpos o cualidades para Boyle no son cualidades reales que existan independientemente de los objetos. Problema metafísico que hace difícil, ¿no? Entender hasta qué punto la aportación de Boyle es únicamente de carácter empírica para la química, sino que también va a introducir toda una serie de debates metafísicos, al modo como el propio Lavoisier lo hará, solo que, bueno, Lavoisier tuvo un poco, digamos así, la habilidad de que las demostraciones de sus experimentos pudieran traducirse a un lenguaje también reinventado por él y una comunidad de científicos que colaboraban con él,
mientras que Boyle, digamos, está un poco más al margen. Así que sus categorías todavía conservan cierta, pareciera, intención metafísica, ¿no? Tan es así que, como lo dice la autora, estas cualidades no son reales, ¿no? En el sentido de que existan independientemente de los objetos y no son en última instancia, sino modificaciones de la materia. El principio explicativo que hay que asumir es que todas las propiedades o cualidades que podemos encontrar en los cuerpos quedan explicadas por la teoría corpuscularista y pueden producirse mecánicamente. Al final, cosa interesante, lo que ganará para la química es la visión corpuscular, ¿no? Acá el ejemplo que pongo pareciera muy abstracto, muy cartesiano, pero creo que ayudará a entender que no es que exista el rojo o cualquier otro color en sí mismo, sino que existe en función de los elementos constitutivos de aquel cuerpo, objeto, sustancia que lo refleje, ¿no? Esto es, a diferencia de un, permítanme los términos filosóficos, trascendentalismo, que al final hay una visión ideal de la materia y de las cualidades de la misma y de sus cambios, es más un inmanentismo. Todo obedece al comportamiento de aquello que constituye, de aquello que está en la base de todo, de todas las sustancias, de todo lo que podemos ver, tocar, sentir, en fin, ¿no? Bueno, este apartado también es importante, yo les recomiendo verlo con atención, con cuidado, ¿no? Vuelve la autora después de esta explicación que me parece muy bien porque no es que vaya a concluir con Newton, el cual pues sí tendrá su propio cauce en la historia de la física, sino que retoma a Boyle porque al final será esta consecuencia, esto que acabamos de leer, la que más impacte en el desarrollo de la química. Dice ahí en uno de los últimos párrafos, antes de llegar a la conclusión, de este modo, entiende que los dos principios de los cuerpos son la materia y el movimiento, ¿no? Si hay movimiento, necesariamente hay fragmentación de la materia y tales fragmentos no pueden carecer ni de magnitud ni de figura. Bueno, un poco más adelante, los múltiples atributos de un cuerpo no proceden únicamente de su tamaño, etcétera. De este modo no puede entenderse cabalmente un cuerpo si se le considera aisladamente. Bueno, hay una serie de afirmaciones que conjugan tanto una parte empírica, es decir, se llega a esa conclusión gracias a un proceso experimental y al mismo tiempo requiere de una reflexión o comprensión o asimilación filosófica. ¿Cómo concluye la autora este interesante texto? Histórico, muy filosófico, ¿no? Fundamental para comprender la manera como la química va construyendo sus conceptos y al mismo tiempo mostrándonos que quienes se dieron encuentro para hacer nuevas propuestas de método para la química, pues eran personas realmente brillantes, ¿no? Un Descartes, un Newton, un Boyle, un Francis Bacon, todos ellos, aún no siendo, a excepción de Boyle, quien sí claramente lo dirá, de ahí el título mismo de su obra, pero en el caso de los otros, indirectamente interesados por la química o bien subordinándola a la física o a la matemática, al menos sí podemos ver que esta ciencia tuvo que pasar por toda una serie de debates, ¿no? Por toda una serie de planteamientos teóricos, de redescubrimientos metodológicos. En suma, como dijimos desde el principio, tuvieron que responder a problemas filosóficos que tienen que ver con la ontología de esta ciencia. ¿Qué es el elemento? ¿Qué es la materia? ¿No? ¿Qué es un cambio? En fin, ¿qué es una cualidad, por ejemplo? A modo de conclusión, dice la autora, los naturalistas denunciaron en repetidas ocasiones a los filumats, amigos de Newton, ¿no? Porque no es posible prescindir de la historia natural. Qué interesante, porque estamos justo viendo nacer toda una tradición de observadores de la naturaleza, de expedicionistas, todos los que van a convertirse un par de siglos después, en los biólogos modernos, ¿eh? Quienes también tendrán algo que decir frente a todo este debate, ¿no?
Los grandes exploradores seguían trayendo nuevos y curiosos especímenes de tierras lejanas. Las grandes colecciones se hicieron museos y la historia natural siguió su marcha. Tanto se hablaba de la naturaleza que ahora serán estos expedicionistas, estos observadores, estos navegantes, ¿no? Los que van a traer nuevas preocupaciones, nuevas preguntas al terreno de la ciencia. El paradigma que coloca la matemática por encima de la filosofía natural, siempre Descartes ahí, y que permitió que la química se sujetara a la física, cosa que para los propios químicos no es una ventaja, sino una lucha, ha sido hoy puesto en cuestión y no todos convienen en la posibilidad de una reducción última de todas las ciencias bajo los mismos principios ordenadores, que es una pretensión seguro nacida del pensamiento newtoniano. Un segundo, por favor, permítanme. Bueno. Bueno, ya para terminar y agradecerles el tiempo que le dediquen a la reflexión, a la escucha de esta exposición. Finalmente, pues lo que interesa es que ustedes lleven a cabo pues este diálogo con la autora, esta reflexión sobre lo que nos ha propuesto, ¿no? Y bueno, concluir ya ahora sí también con este párrafo, ¿no? Que estaba yo leyendo, eh, sobre esta cuestión del reduccionismo, ¿no? Dice, ha sido hoy puesto en cuestión y no todos convienen en la posibilidad de una reducción última de todas las ciencias bajo los mismos principios ordenadores. No obstante, la magia newtoniana, que me sorprende un poco acá el término que utiliza la autora, la magia newtoniana nos persigue, ¿no? Dice acá más adelante, sigo en la siguiente página, final del capítulo. Pese a que el paradigma mismo haya cambiado, no sé si por su invaluable contribución matemática a la física, es seguro que sí, o por su fascinante y un tanto esotérica dedicación a la alquimia, ¿no? Que pues será para el ámbito de la química todavía mucho más importante. Sin embargo, el experimentalismo booleano siguió adelante y la descripción de los diversos cuerpos naturales, de sus propiedades y de la acción que ejercen unos sobre otros, es decir, la noción de elemento tal cual en química, tal y como va a ser trabajada, adoptada por Lavoisier y hasta mucho tiempo después con Mendeleev nuevamente reinterpretada, ha quedado para el desarrollo de la ciencia química como un legado metodológicamente invaluable. Y que ya dijimos, mencionar un legado metodológicamente invaluable hace referencia a los problemas ontológicos de las disciplinas científicas, ¿no? Bueno, pues agradezco mucho su escucha, si pudieron hacer conmigo este seguimiento del capítulo de Laura Benítez, exhortarlas a que por sí mismos, por sí mismas lleven a cabo la lectura, el análisis y bueno, posteriormente a cada grupo daré indicaciones sobre el trabajo a realizar luego de la consideración de estas ideas. Les agradezco mucho y deseo que tengan un muy buen día. Muchas gracias a todos, a todas.